en los problemas de transporte es también conocidos como modelos de distribución de red. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la clase de hoy? Vamos a identificar el modelo de flujo de red y el modelo matemático para problemas de transporte. Vamos a solucionar problemas de flujo de red a partir de casos de transporte y vamos a identificar la red óptima de distribución. Entonces, para esto vamos a analizar este caso. Una fábrica textil tiene dos plantas localizadas en Medellín y Bogotá. Sus clientes son grandes almacenes que se encuentran en ciudades principales de Colombia, Barranquilla, Bucaramanga y Cali. En la tabla 1 se proporcionan los requerimientos de ventas del próximo trimestre para cada almacén, o sea, la demanda. Entonces, veamos la tabla 1. Ubicación del almacén. Uno queda en Barranquilla, otro en Bucaramanga, otro en Cali. Las ventas trimestrales de este almacén sería 55.000, 40.000 y 35.000. En la tabla 2 se muestra el costo de envío de las fábricas a los almacenes. La capacidad de las fábricas está limitada. Medellín tiene una capacidad de 65.000 cajas y Bogotá para 85.000 cajas. En la empresa es necesario determinar cuál de las fábricas debe abastecer a cada almacén, para lo cual necesita determinar un programa de entregas que minimice el costo de transporte. Hay unos costos de envío por cada 1.000 cajas, o sea que se van a enviar lotes. Estos costos que están acá, 750.000 pesos es el costo de envío desde Medellín a Barranquilla, pero es el costo de envío de un lote, y un lote está conformado por 1.000 cajas. Y así podríamos interpretar los demás costos. Entonces, ¿cómo quedaría la representación de un flujo de una red de transporte? ¿Cómo quedaría esa distribución? De acuerdo al caso que acabamos de ver, tenemos que hay dos almacenes, dos fábricas. Una fábrica que queda en Medellín y una fábrica que queda en Bogotá. A estas dos fábricas las llamamos nodos de distribución. Tenemos entonces también los nodos de demanda, que es donde van a llegar los pedidos. Ellos son los clientes. Tenemos entonces unas rutas posibles de transporte. Las rutas posibles están determinadas por estas líneas. Hay una ruta posible de transporte que sería desde Medellín a Barranquilla, otra que sería desde Medellín a Bucaramanga, otra que sería desde Medellín a Cali, o de Bogotá a Barranquilla, de Bogotá a Bucaramanga o de Bogotá a Cali. Esas son las rutas posibles. Hay 9 rutas posibles. Y al lado derecho de los nodos de distribución se acostumbran a colocar los suministros, es decir, la capacidad de envío de cada uno de los almacenes. Entonces, Medellín tiene una capacidad de producir 65 lotes de 1.000. Entonces, en otras palabras, Medellín tiene una capacidad de 65.000 cajas. Bogotá tiene una capacidad de 85 lotes, o lo que es lo mismo, 85.000 cajas. En los arcos o en las rutas de transporte se acostumbran a colocar los costos de transporte. Entonces aquí tenemos que si queremos enviar de Medellín a Barranquilla un lote de 1.000 cajas, me cobran 750.000 pesos. Y así sucesivamente con todas las demás rutas. Tengo los costos de envío por cada una de las rutas. Al lado derecho de los nodos de la demanda se acostumbra a colocar cuál es la demanda que me están pidiendo o que están pidiendo en los almacenes. Entonces veamos que Barranquilla está solicitando 55 lotes, pero como hay dos plantas, pueden llegar de Medellín o pueden llegar de Bogotá. Un lote de 1.000 cajas de Medellín a Barranquilla vale 785.000 cada lote. Y si se envía desde Bogotá, vale 850.000. Entonces es ahí donde hay que analizar cuál es la mejor ruta, la que minimiza el costo de transporte. Y entonces tenemos variables de decisión. Aquí serían X11, sería la cantidad de lotes que se envían de Medellín a Barranquilla. X12, la cantidad de lotes de 1.000 cajas que se envían de Medellín a Bucaramanga.
X13, la cantidad de lotes de Medellín a Cali. Y lo mismo pasaría con las otras variables. X21 sería la cantidad de lotes que van de Bogotá a Barranquilla, de Bogotá a Bucaramanga o de Bogotá a Cali. Pero como lo que tenemos que identificar, cuál es la ruta o cuáles son las rutas que debemos tomar para que se minimice el costo, entonces, ¿cómo quedaría nuestra función objetivo? Nuestra función objetivo sería minimizar costo y tendríamos que multiplicar los costos de cada lote por la cantidad de lotes que se envían. Aquí lo que hice, porque no me alcanza en la diapositiva, escribir los valores completos de 750.000, lo escribí en términos de miles, ¿ok? Entonces estos tres primeros están representando el costo total de envío desde Medellín a Barranquilla, Bucaramanga y Cali. Y los últimos tres están representando el costo de envío de Bogotá a Barranquilla, Bucaramanga y Cali. El modelo de programación lineal, pues ya lo teníamos, ¿verdad? La función objetivo sería esta. Y tenemos las siguientes restricciones. Las restricciones de demanda. Barranquilla demanda 55 lotes, pero a Barranquilla, ¿de dónde llegan esas cajas? Llegan de Medellín, X11, la cantidad de cajas que se manden de Medellín, más la cantidad de cajas que se manden desde Bogotá. La suma de estas cajas debe ser igual a 55. Lo mismo, Bucaramanga está demandando 40 lotes de 1000 cajas. ¿Y de dónde se envían esos lotes? Se envían de Medellín y de Bogotá. Lo que se envía de Medellín y Bogotá tiene que ser igual a 40.000. Lo mismo para Cali. Demanda 35 lotes, o sea, 35.000 cajas. Medellín dice que solamente puede distribuir máximo 65.000 cajas. Pero esas 65.000 cajas, ¿a dónde se envían? Se envían a Barranquilla, o sea, lo que se envía a Barranquilla, más lo que se envía a Bucaramanga, más lo que se envía a Cali. Esta cantidad tiene que ser menor o igual a la capacidad de la fábrica. Y Bogotá tiene una capacidad también de 85. La capacidad de producción debe estar distribuida entre lo que se envía para Medellín, lo que se envía para Barranquilla, lo que se envía para Bucaramanga y lo que se envía para Cali. Lo que se envía desde Bogotá tiene que ser menor o igual a ese 85. Y obviamente tenemos las restricciones de no negatividad, que las cantidades enviadas tienen que ser valores mayores o iguales a 0. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es solucionar este caso. Vamos a utilizar la tecnología, ¿cierto? Apliquemos entonces, vamos a crear nuestra plantilla de Solver. Bueno, en esta primera fila vamos a colocar el título, coloquémoslo en negro y letra blanca, y aquí vamos a poner la función objetivo. Primero colocamos las variables, entonces en esta fila vamos a colocar variables. Listo. ¿Cuáles son las variables de decisión? Las variables de decisión son X11, X12, X13, X21, X22, X23 de Bogotá a Cali. Ok, esas son mis variables de decisión. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra función objetivo? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Queremos minimizar costos. Entonces escribimos minimizar costos. Listo. En esta segunda fila es donde vamos a colocar nuestra solución óptima. Estas celdas las dejo vacías. Aquí en esta celda es donde va a colocarnos los resultados. Y al final voy a decirles que nos coloque los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes de la función objetivo? Entonces ya tenemos las variables de decisión, los coeficientes de la función objetivo. Aquí nos va a colocar los resultados de la solución óptima, pero en esta celda, que la voy a colocar de color diferente, coloquemos la verde y de letra blanca. En esta celda calculamos el costo. Resulta que el costo sería la multiplicación de las cantidades enviadas por el costo de envío. Entonces la operación sería
una operación de suma producto. Suma producto. Aquí ya está la función suma producto. Entonces me pregunta, la primera matriz son los valores que me genere la solución, punto y coma. La segunda matriz, venga a ver, punto y coma. Vuelvo y lo hago porque cometí un error. Punto y coma. Y ahora los costos. Cierro paréntesis, enter. Ya acá, en este espacio, me va a colocar los resultados. Coloquemos algún valor para verificar. ¿Qué pasa si coloco aquí un 1, aquí un 2? Vea que ahí va cambiando el costo mínimo. Un 3, un 4, un 5, un 6. Listo. Si esas fueran las soluciones óptimas, el costo mínimo sería esto. O sea, ahí solamente era para probar que estuviera bien la fórmula. Voy a colocar esta celda. Vamos a colocar aquí, coloquémosla de color negro, letra blanca, y coloquemos entonces aquí las restricciones. Aquí coloquemos las mismas variables de decisión, coloquémoslas acá. Las restricciones eran x11 tiene coeficiente 1 y x21 tiene coeficiente 1. Pero acá debo colocarle entonces que las restricciones tienen lado izquierdo, tenemos una dirección, la dirección de la restricción, y tenemos el lado derecho. Esta primera restricción hace referencia a la demanda en Barranquilla, que sería igual al lado derecho, tiene un 55, o sea, 55 lotes. La dirección es una igualdad. La segunda restricción es el coeficiente de 1, 2 y el coeficiente de 2, 2 es 1 y el lado derecho es 40. O sea que la otra restricción sería el coeficiente de 1, 3, el coeficiente de 2, 3, que son unos. Esto debe ser igual a 35. Estas tres que están aquí serían restricciones de demanda. Pero también tenemos otras restricciones que serían las restricciones de distribución. Entonces x11 tiene un coeficiente 1, 1,2 tiene coeficiente 1 y 1,3 tiene coeficiente 1. Las demás no tienen. Aquí sería un menor igual. La capacidad es de 65 lotes de 1000, 65.000 cajas. Bogotá tiene una capacidad de 85 y los coeficientes de lo que se envía a Barranquilla, Bucaramanga y Cali tienen coeficiente 1. La desigualdad es menor o igual a 85 lotes de 1000. Ok, estas otras dos restricciones serían restricciones de distribución. Nos hace falta decirle a Excel para que nos calcule lo que va al lado izquierdo de la desigualdad en estas celdas. Aquí tendríamos que multiplicar los resultados de la función objetivo con los coeficientes. Entonces, otra vez sería igual suma producto. Igual suma producto, doble clic. Entonces selecciono las celdas donde van a colocar la función objetivo, pero esto quiero que se mantenga constante, por lo tanto la selecciono y oprimo F4, punto y coma, y ahora selecciono los coeficientes de la restricción, cierro paréntesis y arrastro, y ya quedaría. Entonces notemos que acá la fórmula está multiplicando los resultados de la función objetivo con los coeficientes de la restricción. O sea que ahí está bien. Ya tenemos nuestra plantilla de Excel. Ahora vamos a aplicar el Solver. Entonces nos vamos para datos. Ya aquí tenemos Solver. Ok. Lo primero que me pregunta cuál es por la función objetivo. O sea, ¿dónde me va a calcular el resultado de la función objetivo? Si vemos en nuestra plantilla, es la celda que está en verde. Si yo selecciono, hago clic en esta celda, aquí va a aparecer la coordenada de la celda. Ya apareció la coordenada de la celda. Después debo seleccionar qué es lo que voy a hacer, si maximizar o minimizar. Como son costos, queremos minimizar. Ahora me pregunta por las celdas variables. Las celdas variables hacen referencia a las celdas donde el solver va a colocar los resultados, las soluciones óptimas. Entonces,
Yo me coloco acá en celdas variables, hago clic y después selecciono las celdas donde van a ir los resultados óptimos. Serían estas 4. Automáticamente noten que ya aparecen las coordenadas. Vámonos ahora para las restricciones. Le digo agregar. Aparece una nueva caja de diálogo. Lado izquierdo, dirección, lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo, hago clic aquí en esta celda y selecciono todas las restricciones que tengan igual dirección. Si las 3 primeras restricciones tienen una igualdad, por lo tanto yo puedo escoger estas 3. Cambio la dirección por una igualdad y al lado derecho sería la restricción, sería estas las 3 primeras restricciones. Y voy a hacer clic en agregar porque tengo más restricciones. Vamos ahora a agregar estas 2. Como estas 2 últimas restricciones tienen igual dirección, ambas son menores iguales, entonces hago clic acá en esta celda, al lado izquierdo, selecciono el lado izquierdo en la plantilla de Excel, la dirección ya está en el sentido correcto, y la restricción, lo que está al lado derecho, serían estas 2. Ya no le voy a dar clic en agregar porque ya no tengo nada más que agregar. Simplemente doy clic en aceptar. Entonces tenemos 2 tipos de restricciones, las de menor igual y las de igualdad. Esta celda debería estar chuleada para que el mismo sistema solamente tome valores mayores o iguales a 0 para las variables de decisión. Y el método de resolución o el método de solución, hay varios métodos, vamos a decirles que utiliza el método simplex de programación lineal. Y listo, vamos a darle clic entonces en resolver y aquí me dice, Solver encontró una solución y me pregunta que si quiero algún informe. Entonces si puedo decirle que me calcule el informe de sensibilidad adicionalmente. ¿Ok? Doy clic en admitir y ya notemos que ya nos generó una solución. X11 que representa la cantidad de lotes que se enviarían desde Medellín a Barranquilla. O sea que de Medellín a Barranquilla enviarían 55 lotes. De Medellín a Bucaramanga solo enviaría 10 lotes, pero de Medellín a Cali no enviaría. Esta X21 sería lo que se envía desde Bogotá. Desde Bogotá a Barranquilla tampoco se enviaría. Desde Bogotá a Bucaramanga 30 cajas y de Bogotá a Cali 35 cajas. Y el costo mínimo sería de 68.050.000. Y las restricciones serían estas. Resulta que la demanda de Barranquilla era de 55 y se enviaron 55, o sea que vamos a calcular este lado las holguras, a ver. Entonces lo que está al lado derecho menos lo que está al lado izquierdo. La holgura aquí es 0 y yo puedo extender esto, arrastrar esto y ya tendría todas las holguras. En realidad no tendría holgura en ninguna restricción. La única restricción que tendría holgura sería en la última. Y la última hace referencia a la capacidad de distribución que tiene Bogotá. Bogotá tiene una capacidad de distribución de 85, pero solamente envió ¿cuántas? Envió 65 lotes. Por lo tanto, hay una holgura de 20 lotes. Hay 20 lotes que no se enviaron. Bueno, ahora vamos a mirar el informe de sensibilidad que nos arrojó el Solver. Bueno, entonces veamos la primera tabla que nos muestra es la de celdas variables, en otras palabras es la de función objetivo. Función objetivo. Vamos entonces a ver qué nos arroja. Nos dice que la solución óptima, estos fueron los mismos resultados que obtuvimos ahorita en la plantilla que creamos. La siguiente columna son los costos reducidos. Entonces, los costos reducidos, el concepto de costos reducidos es lo que varía la función objetivo por un incremento en la variable. En este caso, ¿qué variable sería? La variable X13. Eso indica que si se envía un
lote adicional desde Medellín hacia Cali, el costo se va a incrementar en 140.000 pesos. Es lo que me está indicando. Los demás no tienen costos reducidos. Esta ruta lo que me está diciendo adicionalmente es que es muy costosa. Veamos la siguiente tabla, que es la de restricciones. Entonces las restricciones me dice que las dos primeras son de distribución y las tres últimas son de demanda. En Medellín, la distribución tenía una capacidad de distribuir 65.000 cajas, 65 lotes y se enviaron 65 lotes. Bogotá tenía una capacidad de 85, pero se enviaron 65 lotes. En la demanda en Barranquilla era de 55 y recibió 55. Bucaramanga tenía una demanda de 40 y se envió 40. Cali tenía una demanda de 35 y recibió 35. Veamos los precios sombra, también conocidos como precio dual o valor marginal. Aquí, ¿qué es lo que indica este valor de menos 100.000? Veamos, esta restricción representa la distribución desde Medellín. Medellín tiene una capacidad de producción de 65 lotes, pero como tiene un precio sombra o un valor marginal o un precio dual de menos 100.000, lo que está indicando es que si se logra aumentar la producción de 65 lotes a 66 lotes, entonces eso va a contribuir para que el costo general disminuya en 100.000. Y eso es debido a que de pronto son más económicas las rutas que hay desde Medellín a cada uno de los demás almacenes. En cambio, si yo aumento la capacidad de producción en Bogotá, no me genera ningún costo, no me aumenta ni disminuye. La demanda de Barranquilla tiene un precio sombra de 850.000 pesos. Esto lo que está indicando es que si la demanda en Barranquilla aumenta de 55 lotes a 56 lotes, entonces el costo general aumentaría en 850.000 pesos. O sea, no disminuye el costo, sino que al contrario, aumenta. No sería bueno para nosotros, aunque vendemos más cajas, en realidad el costo de envío nos estaría afectando demasiado y incrementando el costo en 850.000. Ahí tendríamos que hacer una evaluación de costo-beneficio. ¿Será que por esa caja adicional que yo tengo, el beneficio va a ser mayor a este costo que me está generando, que es de 855? Tendríamos que verificar eso. La demanda en Bucaramanga fue de 40 lotes. Si se aumenta un lote por un lote adicional, si Bucaramanga me solicita que no envíe 40, sino que envíe 41, por ese lote adicional, el costo total se me va a incrementar en 450.000. Y lo mismo pasa en Cali. Cali tiene una demanda de 35 lotes. Pero si él solicita más de 35 lotes por un lote adicional, el costo se me incrementaría 855. Y de aquí podríamos calcular los rangos de factibilidad y de acá de estos dos, del aumento permisible y de la reducción permisible, puedo calcular entonces los rangos de factibilidad. Nuestra red de solución óptima al problema de transporte. Tenemos entonces dos orígenes, dos fábricas, una en Medellín y una en Bogotá, con sus capacidades de producción de 65 y 85 lotes respectivamente. Tenemos unos almacenes que tienen unas demandas específicas, Barranquilla 55, Bucaramanga 40 y Cali 35. Y la ruta de distribución que nos arrojó el Solver fue la siguiente. Entonces, de Medellín a Barranquilla se envían 55 lotes, que de Medellín a Bucaramanga se envían 10, de Bucaramanga a Cali, de Bogotá a Bucaramanga 30, que de Bogotá a Cali 35. Entonces vamos a verificar si estas rutas de distribución satisfacen las restricciones. La capacidad de producción de Medellín es de 65. O sea que esos 55 salieron para Barranquilla y 10 salieron para Bucaramanga. La suma de estos dos da 55. Ahí cumple esa restricción.
Bogotá tiene una capacidad máxima de producción de 85. Envió 30 para Bucaramanga y envió 35 para Cali. La suma total fue 65. O sea que hay una holgura. Notemos que Medellín no va a enviar nada a Cali. Puede ser por dos razones. Una, porque el costo de Medellín a Cali es muy alto. Puede ser. O la otra es que la capacidad de producción de Medellín ya se cubrió. Ahora veamos que de Bogotá a Barranquilla tampoco hay una ruta viable. Y aquí no es por capacidad de producción, porque aquí tienen 85 y quedó una holgura de 20. Entonces tal vez no se envía es porque es muy costosa la ruta. No es muy diferente a lo que hemos venido trabajando con el modelo de programación lineal. Si utilizamos un modelo de programación lineal, es muy fácil solucionar problemas de transporte. En términos generales, un modelo de programación lineal tiene las siguientes características para todo problema de transporte. Entonces, ¿qué se necesita? Para un problema de transporte con m orígenes, donde m sería la cantidad de filas y n destinos sería la cantidad de columnas para una matriz de Solver, utilizamos la siguiente notación. Primero, X sub I J. ¿Qué representa esto? La cantidad de unidades enviadas desde el origen y al destino J. El C sub I J. ¿Qué representa? Los costos unitarios de envío desde el origen I al destino J. El S sub I. El S sub I son los suministros o la capacidad en unidades desde el origen. Es la capacidad de producción del origen. S sub I. Y D sub J es la demanda en unidades en el destino J. Entonces el modelo de programación lineal quedaría así. La función objetivo, pues por lo general vamos a buscar minimizar los costos de transporte. Entonces es una función de suma producto donde se suman estos productos. ¿Cuáles son los productos? Los coeficientes, que son los costos de transporte, por las variables de decisión. Las restricciones, tendríamos dos tipos de restricciones. Una restricción de oferta y la cantidad ofertada, es decir, nosotros en nuestro caso le llamamos suministro. Lo que nosotros ofrecemos, nuestro suministro es limitado a la capacidad de producción. Por lo tanto, lo que se envía tiene que ser menor o igual a lo que nosotros tenemos como límite de producción. Y la otra restricción es la restricción de demanda. Lo que se demanda tiene que entregarse en la cantidad que se pide, por lo tanto es una restricción de igualdad.